Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. Bienvenido a esta comisión. Bueno, tengo que comenzar diciendo que le iba a decir que había tenido usted una intervención exhaustiva, imposible de abordar en su totalidad, pero me he equivocado, le quedaba más. De forma que una intervención francamente amplia, con una línea de trabajo general que tenemos que compartir. Pues claro, si de lo que se habla es de la necesidad de potenciar la movilidad entendida como un derecho y además vincularla a la sostenibilidad, a los criterios de cohesión territorial, de justicia social, de transición ecológica, pues tenemos que estar de acuerdo. Si se resalta la cuestión de la vivienda en la línea en la que se ha planteado uno de los dramas que tiene, que en este momento sufre el Estado español, no tengo ninguna duda, y que cercena los objetivos razonables de vida, sobre todo de la gente más joven, y amarga la vejez de aquella gente que ha vivido alquiler toda su vida y no puede resistir los incrementos de precio con los dramas que vivimos todos los días, pues entonces está muy bien que se planteen las cosas como se han planteado. Y hablar de la emergencia climática, con la que son los tres temas a los que me voy a referir, con los que no podemos estar más de acuerdo, ¿verdad? Hemos tenido este fin de semana pasado en Canarias un buen ejemplo de lo que pasa cuando la madre naturaleza le da por hacer coincidir unos cuantos fenómenos y nos coloca en una situación de absoluta preocupación y dramatismo como he sufrido. Me refiero al aislamiento, porque es lo que le pasa a las islas básicamente cuando les pasan estas cosas, ¿no? Que se aíslan más. Entonces ha hecho usted una referencia, bueno, ya se imaginará que le voy a hablar del 75%, yo veo que usted lo ha colocado hábilmente al principio, con alguna afirmación que podríamos estar discutiendo, pero no es el caso, sobre si era aplicable, no era aplicable, sobre si hubo que hacer o no. Yo tengo que decirle una cosa, yo tengo que hablar de mi libro, como puede suponer, y yo soy un diputado canario, ¿no?, que representa un territorio que tiene mucho que decir cuando hablamos de la conectividad y del derecho a la movilidad de la ciudadanía, por la sencilla razón que no solo somos un territorio archipelágico, sino que somos el territorio archipelágico más alejado, hasta el punto que solo hay una solución a la hora de hablar de la conectividad. Bueno, lo de las cercanías a nosotros, pues ese es otro tema, pero es evidente que las relaciones de Canarias con el resto del Estado están absolutas, y también entre los propios territorios insulares están condicionados a una sola opción, que es el transporte aéreo, ¿verdad? Por ese motivo planteamos en su día la cuestión del 75%. Tengo que recordar que esta decisión se hizo en dos etapas, ¿no? Año 2017 se hace el 75% a la movilidad interinsular, se aplica también esto en Baleares, que fue algo con lo que estuvimos encantados de colaborar con un archipiélago no hermano del todo, porque no estamos en el mismo mar, ¿verdad? Pero creemos que hubo ahí una repercusión tremenda de la que nos sentimos orgullosos. Mire, esa cuestión no ha generado un solo problema. Esa aplicación del 75% ha funcionado perfecto en Canarias, en los vuelos interinsulares. La razón: existe una obligación de servicio público y se ha demostrado que cuando hay una obligación de servicio público no se vulnera la competencia. Hay un operador más de los que había después de la aplicación de esta medida en Canarias. Esta es una idea muy importante, porque suele decir que si se habla de obligación de servicio público, entonces lo que ocurre es que desaparece la competencia. Esto no solo no es cierto, sino que es justamente lo contrario. En el año 2018 defendimos la cuestión del 75%, afectaba también a Ceuta y a Melilla, lo mismo que a Baleares y a Canarias, en los vuelos, en la conexión con el resto del Estado. Ahí han ocurrido, usted sabe muy bien, me consta, que bueno, ya tuvimos alguna ocasión de hablar de esto, no en la legislatura pasada, sino en la otra, sobre la necesidad de intervenir sobre esta cuestión. Yo no tengo ninguna duda que compartimos que es necesario vigilar la aplicación de esta medida, por la sencilla razón de que
puede ocurrir que una medida que a todas luces debería favorecer claramente evidentemente a quien afecta, que sería en este caso a los residentes en Canarias, sean canarios o no, puede perjudicar enormemente a los propios canarios en determinados momentos, por determinadas posiciones de dominio de las compañías aéreas y, por supuesto, a aquellas personas que nos quieren visitar del resto del Estado. Esto es muy importante para Canarias y muy importante también para aquellos llamados canarios sin alas, ¿no?, que son aquellos que viven, pues, por ejemplo, en Madrid, hay muchísimos, y que se encuentran con que el castigo por no ser residente ha supuesto lo que ha supuesto. Yo tengo que volver a insistir, sé que no es en el momento en la necesidad de vigilar la evolución de los precios en la conectividad aérea, de la necesidad de instar en la Unión Europea la posibilidad de establecer una obligación de servicio público abierta como única forma real de evitar abusos en esta cuestión. Sobre la emergencia climática, solo decirle, como seguro que le consta, el Gobierno de Canarias ha declarado la emergencia climática en Canarias hace ya unos meses y tendría yo interés. No vamos a tener la exclusiva de los problemas vinculados con la emergencia climática. En fin, la gente y los compatriotas del Mediterráneo han tenido bastante en estos pasados meses como para que nosotros nos adjudiquemos la exclusiva, ¿verdad? Pero es evidente que un territorio insular, los territorios insulares tienen singularidades que a mí me gustaría conocer la opinión del ministro sobre cuáles deben ser las formas de cooperación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado a través, básicamente, de su departamento en relación con la necesidad de actuar sobre la emergencia climática y sus singularidades en Canarias. La cuestión de la vivienda es uno de los dramas, en fin, ¿qué le voy a decir? Yo creo que es difícil describir algo que esté dañando más la cohesión social que las cuestiones del empleo y la vivienda. Me ha llamado la atención que no ha hablado usted sobre la vivienda vacacional y el efecto que tiene sobre la disponibilidad de viviendas de alquiler en el mercado. No seré yo el que diga que no es ilegítimo que se produzca un fenómeno de alquiler vacacional. Lo que sí me parece que es evidente es que tiene que ser regulado, porque cuando ese fenómeno no está regulado, las consecuencias están bien claras. Lo que ocurre es una disminución objetiva del mercado de vivienda. Bueno, el público ni le cuento. En Canarias hace 10 años que no se construye una vivienda pública. Hay un nuevo gobierno que creo que va a actuar en esa dirección con contundencia. Pero es evidente que los efectos perniciosos de una evolución desaforada y desregulada de la cuestión del alquiler vacacional ha provocado un daño gigantesco sobre los jóvenes, la gente joven fundamentalmente, los mayores que llevan toda su vida en alquiler y que se han encontrado con algunas sorpresas y han acabado desahuciados de la vivienda, de su vivienda de toda la vida, y sobre el sector profesional de la hostelería, que al final son los que están arriesgando de verdad en ese mercado. Nosotros hasta tal punto nos preocupa esto que en el reciente régimen económico fiscal que aprobamos conjuntamente prácticamente todos los grupos que están aquí, que estaban en ese momento, se prohíbe la construcción específica de nuevas edificaciones para ser utilizadas como alquiler vacacional, porque el alquiler vacacional es un concepto que no está relacionado con un hotel chiquitito o sin las regulaciones de los grandes. Es otra cosa y no es eso en lo que se está convirtiendo. Nos gustaría saber, sé que la responsabilidad de las corporaciones locales y de los gobiernos autonómicos es alta en este tema, pero me gustaría saber cuál es la opinión de su ministerio sobre este fenómeno y su vinculación con la necesidad de regular los abusos que se están produciendo en los precios de la vivienda en alquiler. Por supuesto, doy por supuesto que va a haber una cooperación clara entre, en este caso, el Gobierno de Canarias y el departamento que usted dirige en relación con el necesario desarrollo, urgentísimo desarrollo de las viviendas de protección pública. Se me ha acabado el tiempo, ¿verdad? ¿Puedo seguir? Impresionante. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Decirle que el problema de una intervención como la suya, señor ministro, es que se queda uno diciendo, y si hablo ahora de la estiva, que también podríamos hablar un rato yo solamente quiero decirle que creo que las singularidades canarias que estamos tratando de defender, no estamos tratando de defender privilegios ni tratos de favor. Estamos tratando de significar que muchas de las políticas que usted ha desarrollado, que a mí me parecen excelentes, sencillamente
desgraciadamente no sirven en Canarias porque no tienen nada que ver con nuestra realidad, lo cual no quiere decir que estén mal, quiere decir que tenemos que hablar de otra manera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora por el Grupo Parlamentario